Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a seguir con un grupito de fármacos que son los antagonistas cálcicos. Eh, Vamos a ver que son fármacos seguros en pacientes diabéticos, en pacientes asmáticos. ¿Sí? Dentro, bueno, de este grupo vamos a ver principalmente el verapamilo, el diltiazem y la familia de las dihidropiridinas, ¿sí? Que son la nifedipina como prototipo y después por lo menos la amlodipina, ¿sí? Nicardipina, isradipina, así como para tener otros grupitos de otros nombres. ¿Qué vamos a ir viendo nosotros? Primero, diferencia en el mecanismo de acción. ¿Por qué? Las dihidropiridinas, uno dice que son vasculares, ¿sí? Pero dentro de ser vasculares, acuérdense que son arteriales. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo sé que es arterial, ¿dónde va a ir él? ¿Sí? Sobre la poscarga, ¿sí? Dentro de la parte cardiológica, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué hacen? Estos son inhibidores de los canales de calcio. Entonces, al no tener calcio, no tengo cómo contraer. Al no contraer, no hago la vasoconstricción, entonces el vaso se dilata. Como lo que yo estoy dilatando en las arterias, esto lo que hace disminuye, ¿sí? Lo que va a ser poscarga. ¿Qué pasa? Si a mí me disminuye la poscarga, esto después también va a repercutir en la baja de la presión arterial, ¿no? ¿Qué pasa? Esa baja de presión arterial puede activar o va a activar el sistema nervioso simpático. ¿Sí? Por otro lado, ¿yo qué digo? ¿Sí? Esto cómo repercutiría a nivel cardíaco, ¿sí? Esto repercute a nivel cardíaco con cronotropismo, inotropismo negativo. Lo que pasa es que estos son más bien a nivel arteriales, vasculares. Ahora, ¿qué se observa? Una disminución de la presión arterial, pero movilizaría, me aumentan la frecuencia, ¿sí? La nifedipina da una taquicardia refleja que hay que tener cuidado, por eso se usa la amlodipina, donde ese efecto es mucho menor. Y después, bueno, tenderían también a repercutir sobre lo que es el gasto cardíaco. En cambio, si uno observa el verapamilo, ¿sí? Es solamente cardíaco. En cambio, si yo voy al diltiazem, más allá de que estén los dos juntos, el diltiazem es cardíaco y vascular. Eso. Entonces, por un lado, veo su acción sobre la poscarga y por otro lado, a nivel cardíaco, vería el inotropismo, cronotropismo, ¿sí? Y dromotropismo negativo. ¿Está claro? Entonces, esto sí, ahora me van a servir para bajar la presión, disminuyen la poscarga, por lo tanto disminuyen la resistencia vascular periférica. Traten de tener en cuenta, ¿sí? Que vamos a recordar un poquito, presión arterial era igual, ¿sí? A lo que era el gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta y por lo tanto, presión arterial era igual a lo que era, vamos a reemplazar gasto cardíaco, entonces, volumen sistólico por frecuencia cardíaca por la resistencia vascular periférica, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo repercute con la importancia que tienen a nivel tanto cardíaco como a nivel de la presión arterial, ¿sí? Lógicamente son fármacos que se utilizan tanto en la presión arterial como por ejemplo en la angina vasoespástica, que es la angina de Prismetal. Bien, una vez que ya tenemos esto armadito, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer? Vamos a empezar a hablar un poquito ya, ¿sí? En base un poquito más a los fármacos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, mira, ¿cuáles van a ser los usos terapéuticos? Dentro de los usos terapéuticos se puede usar en hipertensión. Dentro de la hipertensión arterial, recuerden que estaría dentro de unos grupos que son bastante seguros para la presión arterial. Recuerden esto de la seguridad en pacientes diabéticos y pacientes asmáticos, ¿sí? Se puede usar en los cuadros de anginas agudas, anginas crónicas, en lo que es la angina estable, inestable. Lo que pasa es que en la que está indicada es en la angina de Prismetal, ¿sí? Que es la angina vasoespástica, que es un espasmo coronario o un vasoespasmo coronario. El uso en insuficiencia cardíaca es discutible, ¿sí? Pero se puede usar.
Como antiarrítmicos, se dice que los antagonistas cálcicos son, si los tuviéramos que clasificar en grupo, estamos hablando de que son drogas antiarrítmicas dentro de la clase, ¿sí? Clase 4, ¿sí? Que actúan sobre la meseta, ¿no? De lo que es el potencial de acción de la fibra rápida cardíaca. Y después, acuérdense la enfermedad de Raynaud, ¿sí? Que esto genera un alivio sintomático por la propia vasodilatación, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, generalmente no se combina, ¿sí? Con beta bloqueante. ¿Qué pasa? Bueno, acá, sí, fíjense bien, tienen un cuadrito donde tienen bien el mecanismo de acción o donde actúan, ¿sí? Acuérdense verapamilo a nivel cardíaco, al diltiazem a nivel cardíaco y vascular, y después las dihidropiridinas, que son vasculares, arteriales, ¿sí? Es importante que sea arterial para diferenciar que actúa sobre la poscarga, nifedipina, ¿sí? Acuérdense por lo menos isradipina, amlodipina, ¿sí? Bueno, está nimodipina también, si quieren otros nombres más, ¿sí? Lógicamente, la nifedipina da una taquicardia, refleja, sí que hay que prestarle mucha atención. Por eso, generalmente se prefiere, ¿no? La nicardipina, isradipina, sí, amlodipina. Muy bien. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ver, ¿sí? Un poquitito bien el mecanismo de acción, porque uno dice, bueno, son los antagonistas cálcicos. Está muy bien, pero acuérdense que si yo voy a inhibir el canal de calcio, los canales de calcio son canales tipo L, ¿sí? Y lo que hace es que, bueno, no difunda este ion, ¿sí? En el músculo lisovascular, esto que genera que el músculo lisovascular no tenga calcio disponible, al no tener calcio disponible, ¿sí? El vaso se relaja, por eso genera vasodilatación, ¿sí? Y después, bueno, hay una repercusión a nivel cardíaca, sí, lógicamente el calcio es fundamental para la contractilidad, por lo tanto es inotrópico negativo, ¿sí? Y también tiene efectos cronotrópicos negativos, estos se observan, ¿sí? Mucho más, más que nada con el verapamil o con el diltiazem, ¿sí? El tema del efecto cronotrópico. Bien, ¿qué pasa? Acuérdense que estos generan vasodilatación coronaria directa, eso lo que hace que realmente sea el fármaco de elección para la angina de Prismetal, ¿sí? Eso a prestarle atención, ¿no? Muy bien, ¿qué vamos a ver? ¿Sí? Dentro de los efectos cardiovasculares, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, mira, sobre qué hace a nivel del vaso sanguíneo, lo que hacen es relajar el músculo liso arterial. Como es arterial, es poscarga. ¿Está claro? La precarga casi no la afecta. Después, a nivel cardíaco, el miocito cardíaco, inotrópico negativo, chico, el calcio se relaciona con la contractilidad, disminuye la tasa de recuperación y la conducción, ¿sí? Eh, bueno, este efecto no se observaba con la nifedipina, ¿no? Que terminaba eh, en lo que era una taquicardia, no refleja, ¿sí? Y en un electrocardiograma nosotros veríamos un alargamiento del QT, ¿sí? El QT corregido. Y después a nivel hemodinamia, ¿sí? Al disminuir la resistencia vascular coronaria, te aumenta el flujo sanguíneo coronario, ¿sí? Y bueno, es una vasodilatación directa. Acuérdense, eso sería el por qué nosotros lo usamos en la angina de Prismet, ¿sí? La angina de Prismet y la angina vasoespástica. ¿Estamos? A tenerlo en cuenta por las dudas. Y después una de las cosas que tengo que tener en cuenta son los efectos adversos, las RAM, ¿sí? Una tiene que ver con esa vasodilatación. Dentro de esa vasodilatación, acuérdense que es una vasodilatación excesiva, por lo tanto nosotros vamos a tener que tener en cuenta eh, por lo menos el tema de hipotensión, ¿sí? Es un fármaco que se utiliza para la presión arterial, el tema de la cefalea, ¿sí? Después rubor, disestesia, el tema de náusea, ojo, el edema periférico, ¿sí? Bastante interesante e importante, ¿sí? O edema a nivel general, tos, sibilancia, ¿sí? Ojo los calambres, ¿sí? Calambres muscular a tener en cuenta y fundamental, ¿sí? Ojo con la hiperplasia gingival, que esto es característico, y lo del reflujo gastroesofágico, ¿sí?
Esas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, por lo menos dentro de los efectos adversos que tienen que ver con los antagonistas cálcicos. Bueno, acá terminamos con lo que son los antagonistas cálcicos. Hay otros antagonistas cálcicos, pero que bueno, no se relacionan con la parte cardiovascular. Así que acá terminamos, ¿sí? Con este tema. Y bueno, nos veremos en la próxima, ¿sí? Nos vemos. Hasta luego.